Nosotros somos el grupo número 1 que está integrado por Blanca Margarita Serrano, Carla Leana, Verónica Aguilar, María Cristina Leiva del Perdomo y José Guillermo Villanueva. El capítulo 2 habla más que todo sobre las redes nerviosas, que son las supercarreteras al desarrollo. El título de ese capítulo inicia con un pensamiento que dice que el cultivo de la mente humana sigue siendo una gran aventura. En muchos sentidos es la mayor de las aventuras que dice Norman Cushing. Entonces, ¿qué son las redes nerviosas? Que estas son las supercarreteras al desarrollo. La naturaleza humana tiene de por sí un gran poder de adaptación. También y mucha flexibilidad. Si nos podemos dar cuenta, en el día a día de nosotros tenemos esa gran habilidad de podernos adaptar, ya sea a una situación, a un momento de la vida, y también tenemos como esa flexibilidad de participar y de responder ante un estímulo. Como especie nos hemos adaptado, hemos mucho éxito en una amplia variedad, por ejemplo, del clima, las personas que viven en climas muy calientes, o cuando nosotros vamos a una zona muy caliente, tenemos esa habilidad de podernos adaptar al clima que se está dando en esa situación. También la plasticidad de nuestro sistema, tanto cuerpo como mente, nos permite adaptarnos y construir una casa en un árbol o un iglú según sea esa necesidad. La plasticidad neuronal es una beneficiosa característica intrínseca del sistema nervioso, que nos ofrece la capacidad tanto de aprender, lo que les decía anteriormente, y de adaptar como respuesta ante un peligro, es decir, reaprender. O sea, nosotros como ser humano tenemos esa facilidad de poder reaprender, de moldear una característica o un aprendizaje. También desde poco después de la concepción y a lo largo de toda la vida, el sistema nervioso se ha ido en un dinámico cambio, mediante el cual se organiza a sí mismo. O sea que en sí el cerebro está en mucha evolución, ya que no es algo como estático, sino que se puede ir moldeando. En la siguiente lámina, que va a estar relacionado a eso, desarrollamos una red nerviosa y poner el ejemplo como respuesta directa a nuestra experiencia. También la habilidad y el creciente potencial van madurando de la mano. Conforme vamos creciendo, moviéndonos y aprendiendo, las células del sistema nervioso se conectan en patrones altamente complejos de las vías nerviosas. Esos patrones se organizan y se reorganizan durante toda la vida, la cual nos permite una mayor capacidad para recibir esos estímulos externos y llevar a cabo los miles de beneficios que implica una vida humana. Algo que me llamó la atención, que cuando las neuronas se dañan, vienen otras neuronas y pueden echar una mano y tomar a su cargo la función que había perdido. También en el mundo de fisioterapia, nosotros lo conocemos que el más fuerte es invernatel. Cuando una función no se puede hacer, ya sea por los patrones primarios, vienen los secundarios a echar una mano. O sea, siempre va ayudándose. ¿Cómo aprendemos? Fíjense que eso a mí me llamó la atención mucho, porque en sí el aprendizaje va muy tomando de la mano de la salud de los nervios para beneficiar en sí el aprendizaje, y no solo va relacionado a la salud, sino que también va relacionado a la nutrición que puede tener el niño durante su nacimiento o durante el embarazo. Entonces, si nosotros queremos que ese niño o esa niña tenga un buen aprendizaje, tenemos que empezar a prepararlo desde el embarazo. También mencionaba otra bibliografía de que no solo va relacionado a lo que les decía anteriormente, la nutrición y la salud, sino que va relacionado a los nutrientes, los minerales que el niño puede estar recibiendo en ese momento, y algo que es muy importante también decía que era el sueño. O sea, el sueño se tiene que ir regulando
para ir permitiendo también el aprendizaje. El cerebro de un recién nacido, por lo general, está organizándose, responde a los sonidos y a la gravedad y está dispuesto a asimilar o rechazar el mundo material. Algo que a mí me impactó fue de que la palabra gravedad, y empecé como a investigar, y no solo va relacionado a la gravedad de la Tierra, sino que también va relacionado al centro de la gravedad que tiene una niña o un niño. Entonces, ¿qué pasa cuando el niño acaba de nacer? Toda su posición va a ser una flexión así, de flexión, porque así ha estado durante los 9 meses de embarazo. Sí tiene un movimiento mínimo, porque también el movimiento va preparando al niño para el aprendizaje. Pero eso del centro de la gravedad, de lo que se trata es de que al principio, por eso el niño cuando está pequeñito, tiene la posición a que la cabeza se venga hacia el frente, y que la gente dice, no, es que tiene la cabecita todavía un poco débil, pero es porque todavía no ha logrado la gravedad, el centro de la gravedad ir descendiendo. Entonces los primeros meses, por eso se recomienda que el niño se ponga boca abajo, que también se le vayan dando movimientos leves para que ese centro de la gravedad pueda ir descendiendo e irse tonificando sus músculos y así ir logrando la integración de la línea media. Entonces, algo que también tenemos que, lo que dice que está dispuesto a asimilar o rechazar el mundo material. O sea, en ese momento el niño puede recibir a su favor o rechazar algo que a él no le parece. Si recibimos la cantidad, lo que les decía anteriormente, de los nutrientes, oxígeno y estímulo y la libertad para movernos, todo diseñaremos y rediseñaremos. ¿Y qué es lo que tenemos que ir fomentando? Que los primeros días del niño ¿qué es lo que hacemos? Que los primeros días, por creencia o por ya patrones de crianza, al niño lo tenemos bien envuelto, bien, como dicen allá, mañana. Y no le permite la movilidad, ni mucho menos que el niño lleve sus dedos a la boca y vaya como reconociéndose. También por miedo a que se vaya a ahogar, a veces no lo ponemos boca abajo. Y eso es muy importante, que los primeros meses el niño se vaya poniendo boca abajo, por lo que yo les decía, de que ese centro de la gravedad tiene que ir descendiendo hasta llegar a la segunda vértebra sacra, que es hasta acá, que eso es lo que nos permite mantener la gravedad. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? De que ese centro va descendiendo, los primeros meses se encuentra a nivel de la primera y segunda cervical, luego va descendiendo hasta la séptima dorsal hasta que llega a la segunda sacra. Ahí es cuando el niño ya puede hacer lo que son la descarga de peso, pasar de boca abajo a boca arriba, irse preparando para sentarse y luego para gatear hasta llevarlo al momento de la marcha. También el aprendizaje avanza conforme vamos interactuando con el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que conforme el niño o la niña tenga más estímulo, va a ser mejor su aprendizaje. Y no solo va a ir recibiendo, sino que también va a ir interactuando. Pasa mi compañera. Buenos días, continuando con la... Sí, hoy sí, ¿verdad? Ok, continuando con el tema del sistema nervioso y las supercarreteras, yo voy a continuar hablándoles acerca de las neuronas. Las neuronas, según otro material que consultamos, nos dice que la reconoce tal cual como está en la actualidad, fue el doctor Santiago Ramón y Cajal, ¿verdad? Que él hasta obtuvo un premio Nobel por este descubrimiento que tuvo en su tiempo, ¿verdad? Acá tenemos al personaje que es considerado por algunas teorías el padre de la neuroanatomía, otros el padre de la neurobiología, en el caso que el señor es reconocido por el importante aporte que hizo en relación a lo que fue las neuronas. Y la doctrina de la neurona se
neurona es una unidad estructural y funcional del sistema nervioso, que son células individuales que tienen tres partes. Quizá lo importante de esto es que hasta antes de este estudio que hizo este doctor, había otro estudio anterior por un señor de apellido Golgi, que había comenzado a crear un método en donde descubrió que por medio de colocarle tinta a las neuronas, a las células, pudo descubrir que no era una sola unidad, sino que estaba compuesta por otros elementos. Por eso es que ya acá el doctor, retomando estos estudios de Golgi, es que realmente comienza a estudiar sobre la base de eso. Y otro elemento que también la historia retoma con gran importancia fue los avances tecnológicos, el descubrimiento del telescopio óptico, que dice que se permitió tener una mayor resolución y se pudo ver más definida y detalladamente cómo estaba compuesta la neurona. La definición que se maneja y que teníamos en el material es esta, ¿verdad? Que las neuronas son células especializadas, adaptadas de forma específica para transmitir mensajes eléctricos a todo el cuerpo. Eso es lo que hacen. O sea, las neuronas las tenemos en todo el cuerpo, son las que se van a encargar de estar transmitiendo la información de un lugar a otro del cuerpo. Y quizá esto solo como un dato que hemos tenido desde que hemos comenzado la maestría, que alguien nos ha comentado, es el hecho de que el niño nace con billones de neuronas. Pero quizás algo importante es que estas neuronas ya son especializadas en el material, ¿verdad? Las neuronas o materia gris que componen el cerebro del adulto. O sea, el niño ya nace con eso y creo que por eso es que estamos acá, precisamente viendo cómo trabajamos esas neuronas que a la larga, si aprendemos a reconocer y saber qué es lo que hacen, así es como vamos a lograr poder ayudar mejor en estos procesos de aprendizaje del niño. Ahora bien, quizá parte del descubrimiento y de todo lo que ha traído las investigaciones de neurociencia es el reconocer que las neuronas no es una sola célula, sino que está compuesta por diferentes elementos y según el material pues se divide, hay tres tipos de neuronas que son las que permiten todo lo que estamos haciendo en este momento cada uno de nosotros. Tenemos las neuronas sensitivas, las neuronas intermedias o asociativas y las neuronas motoras. En las neuronas sensitivas, dice que son las que reciben o aportan la información sensorial, la lleva al sistema nervioso central, ¿verdad?, que lleva al cerebro y a la médula espinal. Y desde todas partes del cuerpo puede llegar esa información, desde la piel, los ojos, ¿verdad?, la vista, lo que es el oído, la lengua, dice, todo aquello que tiene contacto con el mundo exterior y que escuchamos y esa información que le llega a nuestro cuerpo. Esa es una primera fase. Por ejemplo, coloca ahí que al tener una luz brillante es una información que le está llegando en ese momento a la neurona sensitiva, que es la que es capaz de estar percibiendo todos esos movimientos. Luego tenemos las neuronas intermediarias o asociativas. Estas tienen la función de retransmitir la información por medio de sus dendritas. Era lo que estábamos viendo más adelante, vamos a ver una imagen, ¿verdad?, donde aparecen las dendritas y de ahí va hacia otras neuronas intermedias, ya que las neuronas se van interconectando entre sí de acuerdo a los estímulos que le van llegando. Un dato que me llamaba la atención es que dice que el 99.98% está compuesto por neuronas intermediarias, o sea que son las que están realmente buscando y enlazando la información que le llega de la neurona sensitiva y también enviando información a la neurona motora. Se considera que es el centro de mando y tienen acceso acá a toda la red de información
información del cerebro, ¿verdad? Esas son las que tenemos en todas partes. Se encarga de reunir toda la información, la procesa, y estas a su vez animan al cuerpo, a los músculos y a las glándulas para que actúen. Y aquí es donde pasamos a las neuronas motoras. Las neuronas motoras son las que llevan el mensaje desde el sistema nervioso central hacia los músculos y las glándulas para que pase algo. Cuando tenemos este proceso, al final es cuando nosotros vamos a ejecutar una acción. Quizá puede ser parpadear, puede ser movernos, puede ser retirar algo. O sea, es todo el proceso que se lleva, creo, en micros de segundo internamente y que llevamos a ese proceso. En esta de las neuronas motoras, habla de los dos tipos de movimientos. Los movimientos burdos, habla de que son esos movimientos en los cuales se tienen que hacer grandes acciones. Por ejemplo, habla de mover el brazo hacia la derecha, hacia atrás, hacia adelante, y todo lo que implica realmente para la contracción de los músculos, lo que significa mover eso. Y allí pone, por ejemplo, que es una contracción simultánea de 150 a 2000 fibras solo para poder mover el brazo hacia la derecha, hacia adelante o hacia atrás. Pero también habla de los movimientos precisos. Y en esos movimientos precisos se necesita menos estímulo para mover las fibras musculares. Y acá nos pone de ejemplo, por ejemplo, el pianista. Como no son movimientos bruscos, sino que ya es especializado, ya el cuerpo, las neuronas no necesitan mandar tanto estímulo porque ya está allí preciso lo que se va a hacer. Y acá quizá se me venía a la mente otro día que hemos estado con esto leyendo y releyendo, quizá eso de la motricidad gruesa y motricidad fina, ¿verdad? Cómo es que esos movimientos, hay niños que son muy buenos para la motricidad gruesa, pero para la motricidad fina les cuesta, ¿verdad? No logran tener esa precisión y ese acabado en algo. Pero también tenemos el otro caso que hay niños que son buenos en la parte de detalle, en la parte de pintura, por ejemplo, que son muy buenos, pero en la parte de hacer movimientos no pueden, ¿verdad? Porque no tienen un buen equilibrio, como la compañera lo mencionaba anteriormente, por lo tanto, no le está trabajando muy bien sus neuronas motoras. Acá tenía un ejemplo, ¿verdad?, de ese proceso de cómo la neurona sensitiva viene después, recibe la información, envía, la retoma las neuronas intermediarias y posteriormente llega a las neuronas motoras. Acá vemos que está una tablita y está un clavo, ¿verdad? Creo que a más de algunos hemos tenido una experiencia de habernos pinchado con un clavo. El caso es de que acá dice, comenzamos con la neurona sensorial, que es la que va a extraer la información de afuera. Se percibe algo, ¿verdad?, a través de los diferentes sentidos. Posteriormente se envía la información a la neurona, aquí le dicen la interneurona, pero es la neurona intermediaria, ¿verdad?, de la que estábamos hablando antes. Esa recibe la información y la retransmite y la envía hacia la neurona motora. ¿Para qué? Para que actúe, ¿verdad? En ese momento, cuando ya le llega la información, la persona tiene que hacer un movimiento y dice acá que puede registrar el dolor, ¿verdad?, porque ya sintió, entonces le duele, y posteriormente pasa a la fase 4, que es la del dolor. O sea, cuando, no sé si a ustedes les ha pasado cuando se dan un golpe, yo con eso lo relacioné, a veces en la mañana con el codo en la pared, o en la puerta o algo, y uno dice, estoy esperando que me llegue. Yo decía corazón, pero creo que al cerebro donde llega, ¿verdad? Que siento el dolor, pero no ha llegado como al punto máximo. Entonces, tenemos este proceso, ¿verdad? Se percibe la información, se retransmite, luego llega la neurona motora, se realiza la acción, pero hay un dolor, ¿verdad? Y ahí es donde decimos, ¿me dolió o no me dolió lo que me pasó? También acá estaba otro, y esto es, me acuerdo de las películas que
ponen cuando van al médico, no sé si realmente eso es cierto, que los médicos le pegan acá en la rodilla, ¿es cierto? Okay. Entonces yo lo vi y me gustó por eso, porque recordé que en muchas películas que he visto está ese examen que hacen donde le pegan en la rodilla y algo determina el médico a través de esto, ¿verdad? En este caso, de igual manera, están todas cómo está la neurona sensitiva, ¿verdad? La tenemos acá y acá tenemos lo del músculo. Tenemos también la neurona motora, que también la tenemos por acá. Y vamos a tener igualmente un efecto, un dolor acá con el martillito, en donde percibimos con la neurona sensitiva, se recibe esa información, pasa a la neurona interneurona, a la neurona intermediaria, y posteriormente se retransmite la información hacia la neurona motora, para que pase algo, ¿verdad?, en ese momento. Ahora bien, también hemos estado hablando de lo que es la neurona y cómo está dividida en esas tres partes, ¿verdad? Las neuronas sensitivas, las neuronas intermediarias y las neuronas motoras. Pero también, ya en sí, la neurona contiene internamente un cuerpo celular, o lo que se le conoce como el soma, ¿verdad? El cual contiene el núcleo y casi todos los organelos. También allí están las dendritas, que son de las que también hemos estado conociendo en la sesión anterior, que son extensiones gruesas de las células con prolongaciones cortas, que tienen múltiples ramificaciones por donde se reciben los impulsos y se envían hacia otras neuronas. También el axón, que es una prolongación larga y única por donde transita el estímulo hacia los órganos y otras neuronas también. Y la vaina de mielina, que es el material grasoso que aísla al axón de cualquier problema de degeneración, decía en otro material, pero que lo que ayuda a esta sustancia de la mielina, esta sustancia grasa blanca, es aumentar la rapidez y el desplazamiento de la información, ¿verdad?, a perfeccionar lo que se está haciendo. Y los axones o dendritas se agrupan en hastes de fibras y eso se llama nervios, ¿verdad? Se conocen como nervios. Y acá ahí está esta imagen, esta la encontré en la web, ¿verdad? Está esta imagen en donde tenemos una neurona y tenemos acá los diferentes componentes, ¿verdad? El axón, tenemos acá las dendritas. Acá comenzamos reconociendo el cuerpo o el soma, que está al centro, se encuentra al centro de cada neurona. Luego, la dendrita, que decíamos que son prolongaciones largas, pero que terminan en ramificaciones, ¿verdad? No es que terminen en puntas, sino que terminan en ramificaciones. También tenemos lo que es la vaina de mielina, que es casi por lo que estamos, ¿verdad? Eso, cómo trabajar eso. Y son estos rollitos que están acá, ¿verdad? Son esas sustancias que envuelven al axón, el cual dice que conforme se practica, ¿verdad?, es que esa capita se va engrosando más y va fortaleciendo la comunicación. El axón, que va desde acá hasta acá, el axón de otras neuronas, porque si usted se fija cuando hablamos de tal cosa y otras neuronas, se está hablando que tenemos una neurona, pero esa se está interconectando con las demás a través del estímulo que va recibiendo del medio y de las acciones que se hagan. También las dendritas de otras neuronas que están acá, ¿verdad? Son estas ramificaciones que vemos acá. Entonces, quizá es importante como grabarnos esa... Sí. Después quizás nos va a aclarar la retroalimentación. Entonces, acá está esta estructura de cómo está compuesta o puede estar compuesta la célula. Y acá lo que se hablaba de la importancia de la mielina. En la sesión donde estuvo la doctora, mucho nos estuvo hablando de eso, ¿verdad? De la importancia de la mielina. Acá la podemos
ver, ¿verdad? Aquí tenemos el axón, acá tenemos el estímulo, la información que viaja, y acá tenemos esta parte de la mielinización. Acá en este ejemplo se ve que está muy bien, ¿verdad? Porque entre más grasa tenga, dice que la función de la información pasa mejor. Conforme se utilizan las neuronas, estas van dejando por todo el axón una cobertura segmentada llamada mielina, la cual está conformada por múltiples capas blancas grasosas. Estas a su vez incrementan la velocidad de la transmisión de impulsos y nervios y aísla, protege y auxilia a la regeneración del axón. Cuanto más se practica, dice, más mielina se produce y se procesa más rápidamente el cuerpo. Las capas mayores de mielina dan fe de una mayor inteligencia. ¿Por qué? Como el proceso de aprendizaje se da mejor. Las fibras nerviosas que carecen de mielina se ven grises, la sustancia gris del cerebro y de la médula espinal. Aquí me quedó duda porque nosotros creo que como algo positivo hablábamos de la sustancia gris del cerebro, pero sí, creo que va a ser parte de las preguntas que quisiéramos ampliar. Y acá dice, la destrucción de esta vaina, de esta sustancia, puede producir enfermedades graves. Por ejemplo, el material menciona la esclerosis múltiple. A veces uno le escucha pero no sabe qué es, algo que sea médico, ¿verdad? Y pues yo me puse a leer un poco acerca de lo que era la esclerosis múltiple y dice que es una enfermedad seria, ¿verdad? No se sabe por qué razón el cuerpo deja de producir la mielina y entonces el cuerpo comienza a presentar diferentes condiciones, diferentes síntomas que menciona ahí, desde vista borrosa, ver doble, cansancio, desequilibrio y todo lo que podemos ayudar a los padres a poder llegar a una situación de buscar soluciones alternas, pues este caso fue ese. El otro punto importante que también tiene que ver y es el contacto de la información precisamente es lo que le llamamos lo que es la sinapsis. La sinapsis, terminal sináptica, son dilataciones que se encuentran en las terminaciones ramificadas de los axones o teledendritas. Veíamos cómo estaba el axón, ¿verdad? O el axón, no sé cómo eso es. Y luego veíamos cómo estaba cubierto por la mielina. Pues esto está al final de esas ramificaciones. La mayoría de las terminales sinápticas o botones sinápticos contienen un tipo específico de sustancia química que son los que se llaman neurotransmisores. Eso lo encontramos en las puntitas de lo que son las dendritas. Pueden comunicar a la neurona con una glándula, a un músculo, o una dendrita o un cuerpo celular a otro, ¿verdad? Ese va a ser el enlace donde va a haber la comunicación. Y acá pues hay un ejemplo en donde la sinapsis se conlleva acá cuando converge con otra dendrita, con otra neurona, y los neurotransmisores son estas sustancias que acá se ven estos elementos amarillos, los cuales han podido descubrir hoy, ya con tanto avance tecnológico, han podido ver toda esa composición que la célula tiene. En este caso, por ejemplo, es de la terminación, y acá donde simula cómo está ese proceso de la sinapsis, la terminación, cómo es que llega a unirse con otra. Y en esta ilustración, por ejemplo, habla de una iniciación que parte del núcleo, según lo veíamos anteriormente. Posteriormente, esta acción que viene dada de acá por otras neuronas nos va a pasar por el axón y va a llegar a la terminación de las dendritas, la cual va a potenciar que en la terminación se produzcan lo que son los neurotransmisores. Acá se ilustra estas sustancias cayendo para hacer la conexión, esa sinapsis para hacer la conexión con los receptores, ¿verdad? Con otras dendritas de otra neurona. Y acá vemos cómo están los recibidores acá, se abren y reciben a los neurotransmisores, y ahí
podríamos decir que es donde ya se produce una nueva información. Si hablamos realmente del proceso de aprendizaje, creo que sería precisamente ya en esta parte a la que muchas veces no llegamos en el aprendizaje con los estudiantes, a la que no llegamos a ese procesamiento. A pesar de que yo relacionaba también un poco esto con la teoría de Jean Piaget, ¿verdad? Que él habla de un proceso de asimilación y acomodación, y en ese caso asimila por la parte externa todos los aprendizajes que le llegan, pero internamente se tiene que dar una acomodación. Pero esa acomodación creo que podríamos relacionarlo precisamente cuando se da esa sinapsis, ¿verdad? Ese enlace. Y acá, solo quizá para cerrar mi participación, el doctor Harry Yugani, el neurólogo pediatra, habla de que, dice, puede que no hagamos mucho para cambiar lo que pasa antes del nacimiento, pero podemos cambiar lo que pasa después de que nace el bebé. Creo que muchos en la misma teoría nos dicen que hemos fallado si desde el embarazo no se le ha ayudado a la madre, si la madre no tomó vitaminas, si la madre no fue estimulada, cuidada. Aquel médico nos dice que realmente no podemos decir que ahí terminó todo y que el daño es irreversible, sino que más bien habla de que está la oportunidad, después de que el niño nace, y con estos procesos que hemos visto, como la mielinización, un elemento importante en las neuronas, puede realmente buscar formas de poder sustituir lo que está fallando. Por ejemplo, Verónica mencionaba el aspecto de una neurona puede echarle la mano a la otra, ¿verdad? Y es importante porque las neuronas dicen si mueren, mueren, pero hay otras neuronas que se pueden reprogramar para que nos ayuden en el cuerpo a realizar una acción que no se ha podido hacer de forma normal, entre comillas. Le dejo a mi compañero. Como ya pudimos observar, ese trabajo inmenso que hacen cada una de las neuronas es el de comunicarse con otras neuronas a través de estímulos que van desde los sentidos al cerebro mediante una complicada red de comunicación y control que constituye todo el sistema nervioso humano. Esta estructura principal, donde está basado el sistema nervioso, la neurona compone del cuerpo celular y de sus prolongaciones. Las dendritas, que son todas estas prolongaciones finas y microscópicas alrededor de la célula nerviosa, lleva impulsos nerviosos al cuerpo celular. El axón, que es una única prolongación gruesa encargada de llevarse los impulsos, y la parte terminal de cada axón está cerca de cada neurona, pero las células no logran conectarse entre ellas, pues hay pequeños espacios llamados sinapsis a través de estas ramificaciones, pero no logran conectarse por esta parte que es la sinapsis. Las dendritas se ramifican de forma extensa en las proximidades del soma. Reciben señales procedentes de otras neuronas a través de contactos, a través de la sinapsis realizados sobre su superficie y desde el entorno, mediante receptores especializados. La información se dirige desde la parte distal a la proximal, o sea, del extremo a la base, a lo largo de las dendritas, y convergen en el soma.
Las neuronas recogen, transforman y transmiten la información. La recogida de información por parte de las células nerviosas se produce cuando la neurona recibe entradas de otras neuronas o directamente del entorno. Entonces, la sinapsis, que es la zona donde la prolongación de una neurona se comunica con otra segunda neurona. Las sinapsis son los puntos de transferencia de información entre las neuronas. Nuestra compañera hablaba de la clasificación de las neuronas. En este caso, las neuronas sensitivas traducen estímulos externos. La mayoría de las células nerviosas dependen de otras neuronas para sus entradas de información. En general, la dirección de ese flujo de información en una neurona va desde las dendritas hasta el soma y después al axón, pero la mayoría de células reciben información también de los somas y muchos incluso reciben información del terminal axónico. En todos estos casos, la recepción de esa información está mediada por la sinapsis. Las neuronas pueden tener desde 1000 hasta 10.000 sinapsis y pueden recibir información de otras 1000 neuronas. Esta información la obtuve de un libro de Duane Harris de edición 2014. La sinapsis evita que las neuronas se toquen. Antes nosotros pensábamos de que las neuronas se conectaban, se entrelazaban unas con otras, pero no es así. A través de la sinapsis, las neuronas no se pueden tocar entre ellas. Entonces, y es suficientemente pequeña para permitir señales químicas entre las células nerviosas. Una de estas señales químicas es la afinicolina. Es un agente químico que permite transmitir los impulsos entre las neuronas. La afinicolina se libera al final de cada axón, cruza la sinapsis y enseguida provoca un impulso nervioso que comienza desde las dendritas de la próxima neurona. En este caso, ha viajado toda la información en esta parte, llega por todo lo que es el axón, se da, aquí hay una parte donde hay sinapsis, entonces las otras dendritas reciben esa información, pero sin que esas neuronas, sin que esas dendritas puedan tener contacto directo con las otras dendritas. Este agente químico pues permite transmitir esos impulsos de las neuronas. La afinicolina se libera al final de cada axón, cruza la sinapsis y enseguida provoca un impulso nervioso que comienza con las otras dendritas de la próxima neurona. La afinicolina y otras señales químicas se producen solo al final de las axones. Aquí podemos ver en la imagen cómo está entrando la señal a través de las dendritas, a través del son, viaja a través del exón y al final se da lo que es la parte de la afinicolina, la que no permite que se pueda unir con otra dendrita, que no puedan tocarse. Y otras señales químicas dicen se producen solo al final de los axones y no en las dendritas. Las señales pueden desplazarse en una sola dirección. Muchos de los agentes químicos del sistema nervioso son neurotransmisores. Un neurotransmisor es cualquier sustancia liberada por los terminales de los nervios que transmiten un impulso a otra neurona, o un músculo o a una glándula. Una
vez el neurotransmisor ha transmitido su mensaje, es destruido por otros agentes químicos del sistema nervioso. Esto evita que el cuerpo pueda estar recibiendo mensajes falsos. Las personas que sufren de la enfermedad de Parkinson carecen de estos agentes químicos que transmiten los impulsos nerviosos. Como resultado de estos, los músculos tiemblan incontrolablemente y rehúsan obedecer los mandatos conscientes, ¿verdad?, que puedan estar recibiendo a través de esas neuronas. Entonces, por eso es que en estas enfermedades los pacientes pueden estar recibiendo informaciones falsas porque el estímulo que va dirigido para otra neurona posiblemente la retome otra. Entonces, por eso no puede estar controlando esos impulsos. Esto para nosotros ha sido muy importante conocer cómo es el funcionamiento de cada una de las neuronas que conforman nuestro sistema nervioso humano. Esa es una caja negra, es una maravilla como nosotros podemos estar observando y cómo ocurre el aprendizaje dentro de nuestro sistema nervioso, y todas ellas han estado conectadas unas a otras. Dejaré entonces a mi compañera Carlita. Buenos días, es un gusto estar aquí con ustedes. Vamos a continuar dando la explicación sobre la temática que nos tocó. En mi parte me ha tocado específicamente cómo explicar el proceso que nuestros compañeros, tanto Cristina como el licenciado Guillermo, han explicado ya anatómicamente. Pero a mí me tocó la gran red intermediaria. ¿Qué entendemos por la gran red intermediaria? Yo les hice esta ejemplificación para que logramos entender un poco de lo que pasa a nivel de nuestro cerebro. Por ejemplo, si nosotros todos conocemos lo que es la computadora, ¿verdad? Sabemos que dentro de la computadora hay un hardware y un software. Donde tenemos nosotros tenemos lo que son los procesadores de información. Ahí es donde nosotros grabamos. Ya cuando lo vemos en la pantalla, son donde es nuestra carpeta de documentos. Y ahí nosotros creamos diferentes carpetas. Por ejemplo, nosotros ahorita, dentro de nuestra computadora personal, tenemos una carpeta que se llama MySBMIT, y en una subcarpeta tenemos la carpeta número 8, que sería lo que es neurociencia de la primera infancia. Pero a nivel interno, ¿qué está pasando? En el procesador de la computadora, para poder crear todos esos documentos, poder grabar y tener información lista cuando nosotros sea necesaria, necesita impulsos eléctricos. En el material que nosotros estuvimos leyendo, comparaba el proceso que necesita una computadora para que nosotros tengamos la información. En ese caso, la información que nosotros necesitamos de la materia de neurociencia. ¿Qué pasa a nivel de nuestro cuerpo? También necesitamos nosotros impulsos eléctricos, pero solo con el pequeño detalle que es una velocidad de 1.000.000 de veces más rápida comparado de cualquier computadora más veloz que haya aquí. Cada uno de nosotros estos impulsos electrofisiológicos lo hacemos a una velocidad de 1.000.000 de veces más que una computadora avanzada. Estos impulsos electrofisiológicos, como lo explicó nuestra compañera Cristina y nuestro compañero Guillermo, ¿verdad?, lo están haciendo por redes nerviosas
por medio de la neurotransmisión, por medio de la sinapsis, ¿verdad? Uniendo un impulso con otro impulso, una neurona con otra neurona, no físicamente, sino que la acción, ¿verdad? Para poder llegar los mensajes a nuestro cerebro y que el estímulo haya una respuesta o de cualquiera de nuestras neuronas motoras. Pero también, más internamente les quiero explicar qué pasa en la computadora, para que después logramos entender qué está pasando a nivel de nuestro cerebro. Por ejemplo, nosotros tenemos un procesador. No importa, el procesador siempre está interno, está en esta parte, ¿verdad? Son todos los procesadores que necesita la computadora para que nosotros, cuando la encendamos, nos metamos a archivos. Tenemos el archivo de la MIPI, después el archivo de la materia neurociencia, y poder sacar ahí nuestra presentación el día de hoy, porque ahí la grabamos. Necesitamos una gran serie de procesadores, ¿verdad? Ese procesador a veces se nos satura de información, y más que todos nosotros, los que no somos ingenieros en sistema, decimos la computadora no nos ama, ¿verdad? Y cuando nosotros saturamos de información la computadora, le ponemos enter, 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 abrimos otra vista, abrimos otra ventana. ¿Qué pasa? La computadora física, ¿verdad?, se traba. Entonces comienza el relojito de arena a dar vuelta, o el circulito a dar vuelta. ¿Por qué? Porque hay una saturación de información. Cuando hay una saturación de información, estoy dando el ejemplo de siempre de la computadora, porque después voy a explicar qué es lo que pasa a nivel de nuestro cerebro. Para una mayor comprensión para nosotros, hay un embotellamiento de información. Sale una carpeta en la computadora que dice se necesita reiniciar, o espere, se está actualizando el sistema. Entonces no tenemos nosotros la información que necesitamos. Más si estamos en esta situación estamos en una exposición que nos están evaluando, en este momento sería un colapso nervioso para nosotros físicamente, y un colapso para la computadora, porque no obtenemos la información que tenemos. Está embotellada, está saturada. ¿Qué pasaría? Ok, los ingenieros dicen, partamos la computadora en 2 procesadores o más, o trabajemos con 2 procesadores paralelos, ¿verdad? En mi caso, en mi computadora le agarró un virus y perdí mucha información. Entonces el ingeniero del sistema me dijo, ok, lo que vamos a hacer a partir de hoy, te voy a partir la computadora internamente, ¿verdad? Internamente en el hardware. En una parte vas a grabar tus documentos de la universidad, y en otra parte vas a tener todo otro tipo de documentos para que no perdas tu información. Entonces eso significa, ¿cómo? Eso significa un procesamiento paralelo, pero tristemente siempre hay error, siempre hay un embotellamiento, siempre al final hay un problema de información y se satura. Entonces, esto pasa físicamente en las computadoras, pero a nivel de la gran red intermediaria no pasa eso. O sea, yo estoy admirada cada vez que he estado leyendo el documento e investigando más, me quedo admirada cómo el cerebro procesa todo este tipo de información. Déjenme decirles que en nuestro cerebro nunca va a haber una saturación de información. O sea que nunca va a pasar este colapso. En nuestro cerebro no. Cuando estamos procesando información, cuando hay redes de neurotransmisores, nunca va a haber ese choque que vamos a quedar en stand-by o en espera, ¿verdad? Necesitamos algo, reaccionar a algo, y no nos dice la computadora interna de nuestro cerebro, espérese, voy a cargar, no. Como el ejemplo que dio la licenciada Cristina, el ser humano va a patear un clavo. Entonces, inmediatamente no le va a salir en su cabeza.
velocidad, aunque los impulsos sean lentos o aunque los impulsos sean rápidos, así como le explicaban nuestros compañeros, no va a haber esta saturación. También se va a crear una verdadera red de información. ¿Qué significa esta verdadera red de información? Que todo el proceso, siempre del ejemplo del clavo, ¿verdad? Que la persona va a pisar en la punta del clavo, sube el mensaje con la neurona sensitiva, sube por medio del sistema nervioso central y llega al cerebro para poder reaccionar y devolver una acción. Esa es una verdadera red de información. No es como la computadora, que necesitamos diferentes tipos de procesadores, necesitamos una serie de programas para poder nosotros grabar. Por ejemplo, si usted compra una Apple, ¿verdad? Una marca Apple, usted tiene que comprar un programa para poder grabar o ver presentaciones de Word, PowerPoint, etc. ¿Por qué? Porque no son compatibles. Pero a nivel cerebral, nosotros es inmediatamente el envío del mensaje llega al cerebro y llega en el lugar oportuno que tiene que dar la información para poder recibir una respuesta. También es de forma libre. ¿Qué significa esto? Que toda la información que queda dentro del cerebro está disponible en cualquier momento que nosotros la necesitamos. Y yo cuando miraba estas dos partes decía qué increíble es el cerebro de un ser humano y en especial también de los niños de la primera infancia que tienen estas capacidades también. Cuando nosotros le enseñamos yo tengo una niña que tiene 1 año y medio y yo le enseño que haga ojitos, ¿verdad? Y ella cierra los ojitos, todo comienza con un estímulo, ¿verdad? Ella hace los ojitos cuando yo le enseño. Pero cuando media vez ella ha aprendido, hoy ella escucha ojitos por otra parte, inmediatamente hay una respuesta. Ya está a disposición la información que se requiere. También dentro de esta gran red intermediaria, al mismo tiempo que se está adquiriendo información, porque no hay una saturación de información, no hay un embotellamiento, no se traba el sistema como en una computadora, se compara, pero al mismo tiempo se está haciendo otra acción. Entonces podemos hacer 2 o 3 cosas simultáneamente. ¿Por qué? Porque yo puedo estar adquiriendo una información, pero al mismo tiempo estoy sacando una información. Entonces es parte de lo que hace una neurotransmisión, ¿verdad? Lo que explicaron nuestros compañeros ya físicamente. Y lo maravilloso de eso es que no hay un problema de saturación de información. Entonces, yo puedo estar adquiriendo estímulos, pero al mismo tiempo puedo estar sacando estímulos y al mismo tiempo en nuestro cerebro está actualizando la base de datos. Esta actualización de base de datos es una información que se da instantáneamente en cada momento. Por ejemplo, aquí está nuestra compañera Verónica. Nuestra compañera Verónica es primera vez que viene, hagamos un caso hipotético. Y viene y yo la presento. Compañeros, esa es nuestra compañera Verónica. Ustedes la ven, ¿verdad? Y nos viene a exponer sobre cómo ella trabaja en los círculos de familia en las zonas. Y ella vino a dar su charla. Luego, Verónica se va, pasan los días y de tan importante avances que está haciendo Verónica en el área de Sonsonate, nosotros como maestría la queremos invitar otra vez. Entonces Verónica viene otra vez a dar otra exponencia.
Es la segunda vez que nosotros la vemos. Pero, y aquí está Verónica, y viene a dar otra exponencia. Y después ella se va. ¿Qué pasó acá? Cuando nosotros hablamos de autoactualización, cuando nosotros conocemos a una persona por primera vez, nosotros vimos a Verónica, no tenía el suéter. En este caso hipotético, ella no tenía el suéter, ella andaba como de pantalón negro, camisa. Entonces nosotros registramos toda la información. En este caso que estoy dando hipotético de Verónica, estoy registrando porque anda el pelo planchado, anda una camisa negra, anda pantalón negro, anda pelo suelto, etc. Todos los estímulos que estoy obteniendo de Verónica, en este caso, ¿qué pasa? Hace toda esta información que he explicado. Comienza, claro, todo comienza con la neurona sensitiva, ¿verdad? En este caso, la vista, y sería el oído, porque yo voy a grabar el tono de voz, el timbre, su frecuencia, cómo ella está hablando. Voy a recrear en mi mente cómo ella es físicamente y la voy a grabar. Pero ¿qué pasó? Ella vino otra vez y se vistió diferente. Entonces, inmediatamente yo actualizo mi información de la última vez que la vi y hoy anda coloche, hoy anda un saco. Entonces comienzo a grabar otra información nueva. ¿Qué va a pasar con la autoactualización? Si yo dejo de ver a Verónica 2 o 3 meses, ¿verdad? 4 meses, y la vuelvo a encontrar, ¿qué va a pasar el cerebro? El cerebro va a ir a buscar la información referente a la chica. No me acuerdo su nombre, pero sí sé que trabaja en plan, sí sé que ella vino a hablar del círculo de familia en perdón, no trabaja en plan, perdón, trabaja en Save the Children, ¿verdad? En la actualización, trabaja en los círculos de familia. Está en Sonsonate. Entonces comienzo yo a retomar información de mi memoria a largo plazo y ya tengo la información lista. Dependiendo de la intensidad de los estímulos, así voy a tener la respuesta lo más rápidamente o más lentamente. Es por eso que algunas veces nos cuesta ¿cómo se llama esta persona? ¿Cómo se llama? Pero aunque no se acuerda el nombre, sabe todo el contexto donde la vio. Si el impulso fue leve, y la estimulación fue leve, pero si la estimulación fue fuerte y hubo una intensidad, una frecuencia, una oportunidad, esa información queda grabada en nuestro cerebro y es oportuna. Hay una actualización. Podemos definir que la gran red intermediaria, primeramente, es una verdadera red de información sin forma definida. No hay un límite. No es como la computadora que uno compra con 32 gigas, etcétera, de memoria. No, nosotros en el cerebro es una información que no está definida, o sea, que no hay límite que diga hasta aquí vamos a dejar de aprender o hasta aquí vamos a poder procesar la información. Se mueve de un modo u a otro según lo requiere la situación. Dependiendo del estímulo, dependiendo de la situación que estamos ahorita, así información del cerebro va a ir sacando para lo que yo necesito. Por ejemplo, todos aquí necesitamos diferentes presaberes para poder lograr asimilar esta materia de neurociencia. ¿Qué ha hecho nuestro cerebro hoy que hemos estado leyendo los materiales? El cerebro ha ido a buscar toda la información desde que nacimos con referente a lo que es neurociencia. En la universidad, en un diplomado, el conversatorio que tuvimos con el doctor Angulo, etcétera. Diferentes información que a lo largo de la vida hemos tenido. ¿Para qué? Para poder llegar a
entender y tener una plataforma para comenzar a actualizar nuestra información. Nosotros con esta materia estamos actualizando nuestra información constantemente, pero no solo esta información, sino que todo lo que está pasando acá, inmediatamente nosotros lo estamos actualizando y vamos a sacar esa información cuando se nos requiere. Aquí dice, no importa que sea el cerebro viejo, lo que nos decía la doctora, ¿verdad? Hoy con las nuevas tendencias de la neurociencia se puede ir regenerando, ¿verdad? Se puede ir teniendo nuevas conexiones neuronales, no importa la edad. Yo puedo aprender algo aunque la edad esté muy avanzada. Como lo dije, se actualiza de inmediato y definitivamente el flexible cerebro dependemos de cualquier situación que nos pasa y definitivamente no la podemos comparar con una computadora, porque la computadora se queda demasiado pequeña comparado al proceso, ¿verdad? Mental que pasa a nivel de todo lo que es la neurotransmisión y todo eso. Cuando la información se va almacenando a lo largo de esta gran red intermediaria, tenemos una relación de modo libre y con esta nueva información yo voy a hacer una actualización como el ejemplo anterior que yo lo expliqué previamente. Cuando también decía el material que en la computadora tenemos un procesador de información y con ese procesador voy a almacenar, pero explicaba que hablando de neurociencia, la neurona sería un procesador completo de una computadora. O sea que tendríamos, si tenemos más de 100.000 millones de neuronas, tendríamos nosotros más de 100.000 millones de computadoras a nivel cerebral, ¿verdad? Entonces, esa es la flexibilidad y que no tiene una comparación, ¿verdad?, de un proceso de computadora a lo que es a nivel neuronal. Y es para que nosotros podamos entender qué es lo que pasa en nuestro cerebro y cómo viaja la información y cómo nosotros la vamos a recibir. Podemos concluir, ¿verdad?, en todo esto de las neurotransmisiones y el envío del estímulo de una neurona a otra, que el sistema nervioso es complejo, ¿verdad? Tiene un gran grado de complejidad. ¿Por qué? Debido a la gran cantidad de conexiones, las diferentes sinapsis, las neuronas que están siendo estimuladas, pero otras también están sacando información. Somos receptores, pero también somos emisores instantáneamente. Por ejemplo, usted me está escuchando a mí, pero al mismo tiempo puede estar pensando o la palabra que yo dije o la expresión que yo estoy haciendo le hace remontar a otra información que también lo estamos haciendo simultáneamente. Es un balance que se está haciendo tanto de fuerza de información y todo esto lo hace una organización de las neuronas con un estímulo de cuatrillones de conexiones nerviosas dentro del cerebro. El cerebro es un sistema de sistemas, ¿verdad? No es un procesador, sino que si estamos hablando de un procesador, una neurona es un procesador, estamos hablando de que es un sistema de sistemas increíble. Yo supongo que la doctora que ha tenido más tiempo, la doctora Eunice, ella ha tenido la oportunidad de poder conocer un poco más de cómo es el funcionamiento del cerebro, ¿verdad? Y es increíble, cada vez que sigamos aprendiendo más, vamos a ir conociendo cómo el cerebro está trabajando. Las neuronas se organizan en redes locales, se integran, hacen estructuras adentro del cerebro y todo esto trabaja en conjunto. ¿Por qué? Porque nosotros no andamos sacando
sacando estímulos solo por sacarlo, ¿verdad? O sea, si escuchamos una música, bailamos. Pero, bueno, a menos que alguien ande la música interna y camine bailando, ¿verdad? Pero cuando escuchamos una música, especialmente andamos comprando, y nos remonta a un cierto paso. Vamos a un lugar a comer, olemos la loción de alguien que nos recuerda, nos remonta a esa situación que nos ha pasado. Entonces es un conjunto de sistemas. A continuación, nuestra compañera va a aplicar mayor lo que pasa a nivel neuronal, pero ya en nuestra práctica de la vida diaria, para poder terminar el sistema de conocer qué es el sistema nervioso y todo el proceso neuronal que pasa. Bueno, tengan buenos días, compañeros. A cada uno se les entregó una hojita y ahí hay un grupo de colores y quiero que en este momento hagan un dibujo, ¿verdad? De cualquier cosa, un objeto, una persona, de lo que ustedes quieran. Así que les vamos a dar unos minutitos para que ustedes elaboren este dibujo y luego lo compartamos con los compañeros y compañeras. Vamos a ver cómo tienen esa habilidad artística, ¿verdad? A nivel cerebral. Puede ser de su niñez, puede ser algo que usted haya tenido, ¿verdad? Y guardadito. Su mascota favorita, una persona especial. No se preocupe, este dibujo no va a ser evaluado. Bueno, yo creo que la mayoría ya trató, ¿verdad?, de hacer su dibujo. Quiero que lo comparta con los compañeros que tienen en la mesa. Compartan este dibujo, por favor, y que le demos una valoración a este dibujo, ¿verdad? Como lo vemos, es un dibujo muy estructurado, es un dibujo que tiene diversas formas, es un dibujo que tiene diferentes líneas. Bueno, ¿ya lo valoramos, compañeros? Bueno, Siga. quiero decirles que esta habilidad artística es gracias, ¿verdad?, a la construcción de los patrones básicos que establecimos nosotros por medio de la experiencia, por medio de los sentidos, las emociones y el movimiento. ¿Y esto cuándo inició? Bueno, inició desde la gestación, ¿verdad? A través de estos reflejos primarios, ¿verdad?, que son los mecanismos de supervivencia y por ende en el buen desarrollo de los seres humanos. La siguiente. Yo traje algunos dibujos, ¿verdad?,
de varias etapas de varios niños. Lo primero, quizás para los adultos, nos pueden representar manchones, garabatos. Quizás para el adulto no tiene ningún significado, pero para los niños y las niñas esto representa una conciencia sensitiva de sus emociones. Y a partir de las etapas, ¿verdad? Los niños y las niñas van creando dibujos con líneas, círculos, figuras, hasta formar personas, hasta formar objetos y agregándole otros aspectos importantes. Todo esto, compañeros y compañeras, es gracias a esa construcción básica, ¿verdad?, que tuvimos desde la niñez, desde la gestación, ¿verdad? A través del movimiento, a través de los reflejos primarios que, bueno, yo creo que hicimos ese ensayo y se nos quedó muy bien, ¿verdad? Esos reflejos primarios de cuán importante es que se desarrollen los niños y las niñas. Hacemos. Quiero decir que también nuestro cuerpo, ¿verdad?, nuestro organismo, nuestro cerebro se remodela, ¿verdad?, a cada instante. Y tenemos tres actores que nos, expertos, ¿verdad?, en el tema, que nos hablan sobre la importancia de la remodelación. Pero antes de hablar un poquito de ello, les voy a contar una historia que habla en el libro. Me impresionó muchísimo, créanme que yo me quedé como asustada porque digo realmente cómo trabaja el cerebro, ¿verdad? Cómo es, bueno, primero Dios, ¿verdad?, que dio esa capacidad, ¿verdad?, increíble en el cerebro. Cuenta la historia de una niña llamada Brandy, ¿verdad?, que a los 6 años le extirparon su hemisferio derecho, ¿verdad? Cualquiera puede haber dicho, no, esta niña va a quedar como vegetal, esta niña no va a tener la habilidad, ¿verdad?, las habilidades artísticas, las habilidades que todo niño normal tiene. Pero esta niña fue, con muchos terapeutas de gimnasia cerebral, recibiendo terapia, ¿verdad?, recibiendo movimientos, recibiendo todas esas capacidades. Pero también, aparte de todo eso, esta niña recibió mucho amor y comprensión de parte de la familia, que eso es importantísimo. Y cuenta la historia que esta niña fue teniendo un desarrollo como todos los niños. Aprendió a dibujar, aprendió a escribir, aprendió a leer, aprendió a hacer las otras actividades, aunque dice aquí en el folleto, ¿verdad?, que quizás lo hizo haciendo un poco lento, pero a medida que iba pasando el tiempo, esta niña fue recibiendo todas estas capacidades, ¿verdad?, a través de la gimnasia cerebral. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, esta remodelación del cerebro es tan fantástica, porque cuando yo leí la historia dije, esta niña quedó como vegetal, ¿verdad?, pero a través de ese estímulo que ella recibió, ¿verdad?, pudo superar todas esas habilidades. Y tenemos 3 expertos que nos confirman, ¿verdad?, lo que estoy hablando. Tenemos a Carla Hanaford, que es la escritora del libro que estamos leyendo, ¿verdad? Ella nos dice, aprender o reparar una lección nerviosa ocasiona que se refuercen las conexiones entre las neuronas, se crean más conexiones y se estimula la capacidad de cada neurona para comunicarse químicamente. Eso dice Carla. Ahora tenemos otro autor, ¿verdad?, otro experto que nos habla sobre la importancia de la remodelación del cerebro. Él es Michael Messerschmidt. Él es un profesor emérito neurocientífico que nos dice que cada vez que adoptamos una nueva conducta, el cerebro se remodela. Y tenemos otro experto que nos dice, Stanley Rapport, nos dice que el jefe de laboratorio de las neurociencias del Instituto Nacional para la Vejez, nos dice que los cerebros que tienen mayor edad se vuelven a cambiar por sí mismos para compensar sus pérdidas. Pueden transferir la responsabilidad de ciertas tareas de una región del cerebro a otra. Bueno, como les decía, cuando yo estaba leyendo este documento, yo me quedé impresionada, ¿verdad?, de cuán importante es esta capacidad que tiene nuestro cerebro para adaptarse a esas nuevas experiencias, ¿verdad? Incluso hay otros expertos que dicen que han hecho experimentos, ¿verdad?, con las personas, les han amarrado los ojos por varios meses a ver si ellos pueden adaptarse a ese nuevo sistema, ¿verdad?, sin su vista. Dice que el cerebro comienza a trabajar y ver cómo puede compensar esa pérdida, ¿verdad?, en este caso de la vista. Y esto es gracias a quién. Bueno, primero a Dios, ¿verdad?, pero también
que es la Organización Mundial de la Salud, en 1982 nos dice que es la capacidad de las células del sistema nervioso para regenerarse anatómicamente y funcionalmente, después de estar sujetas a influencias patológicas, ambientales o de desarrollo, incluyendo traumatismos y enfermedades. Esto le permite una respuesta adaptativa a la demanda funcional que estábamos hablando. Y también tenemos otro concepto que nos dice que la plasticidad es la capacidad del cerebro para remodelar las conexiones entre sus neuronas, pero a veces también interviene para compensar los efectos de lesiones cerebrales, estableciendo nuevas redes. Pase la otra. Miren, es impresionante realmente cómo trabaja esta plasticidad cerebral, ¿verdad? En todo nuestro cuerpo. Puede adaptarse a esas nuevas experiencias, buscar alternativas, ¿verdad? Y como decía la compañera Carlita, nuestro cerebro no se queda embotellado, ¿verdad? Hasta ahí, sino sigue funcionando hasta no poder más, ¿verdad? Y yo tengo una reflexión para todos, ¿verdad? Que dice, todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro, ¿verdad? Creo que todos tenemos la capacidad de explotar este cerebro que Dios nos ha dado, ¿verdad? Con todas las capacidades, con todas las habilidades artísticas, con todas las habilidades. Así que esto ha sido mi exposición. Gracias.